Cuando hay honestidad en el gobierno, el presupuesto rinde, alcanza. No hay necesidad de aumentar impuestos, no hay necesidad de crear impuestos nuevos, no hay necesidad de aumentar el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz, no hay necesidad de endeudar al país. Les voy a poner un ejemplo. Cuando terminó Fox, dejó la deuda pública en 1.7 billones. Calderón la aumentó a 5.2 billones, más de 200%. Y Peña nos entregó una deuda de 10 billones, solo para pagar intereses de esa enorme deuda. Estamos destinando más de 600,000 millones de pesos este año del presupuesto para pagar intereses. Casi 10 años del presupuesto de Oaxaca, lo que estamos destinando este año solo para pagar intereses de esa enorme deuda. Entonces, por eso, en lo que llevamos del gobierno, no ha aumentado la deuda ni va a aumentar en todo el sexenio. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿De dónde va a salir el dinero? De cortar de tajo con la corrupción, de hacer manicure con hachuela, todo el que le vaya creciendo las uñas. No permitir la corrupción y dar el ejemplo arriba, porque también ese es otro asunto. La corrupción se da de arriba para abajo. Nos manipularon mucho haciéndonos creer de que la corrupción se da de abajo hacia arriba. No, puede ser que aquí abajo sean mordidas, allá son tarascadas. Los grandes negocios, las grandes tranzas que se llevan a cabo en México, en el país, siempre llevan el visto bueno del presidente de la República. Nada que él no se entera. El presidente de México sabe todo lo que está sucediendo, tiene todos los elementos, toda la información. Entonces, si arriba no hay corrupción, si el presidente es honesto, abajo tiene que haber también honestidad. Ese es el ejemplo que vamos a dejar establecido. Y vamos a tener presupuesto. Nada más les pongo ejemplos. Se robaban de gasolinas con el famoso huachicol 800 pipas diarias. Y estaba tolerado. La Secretaría de Hacienda lo tenía hasta contabilizado ese robo. Ya nada más lo descontaba. 65,000 millones de pesos el año pasado de descuento en los ingresos por el huachicol. Y le hacían al cuento de que tenían todo un equipo para combatir el huachicol. En la torre de Pemex, en el piso 3, habían máquinas, aparatos, monitores, en donde se tenía la información de los ductos, de cómo bajaba la presión en los ductos cuando había una toma clandestina, cuando estaban ordeñando un ducto, menos presión, ya se sabía en dónde. Sistema de avanzada en lo tecnológico, sonaba la alarma, pero podía estar sonando la alarma todo el día, o sonaba para un lado, iban a buscar al otro, y obviamente nunca se resolvía el problema. Decidimos acabar con el huachicol. No fue fácil, porque estaba bien arraigado el problema, sigue estando arraigado, pero se pudo. Ya no se roban esas
800 pipas diarias, ya bajó, ahora son 40 pipas diarias las que se roban, pero eran 800 pipas diarias. Y quisieron jugar a las vencidas, hubo sabotaje, nos rompían los ductos para dejarnos sin gasolina en las ciudades. La gente se portó de maravilla porque resistió. Imagínense 3 semanas haciendo colas para poder cargar gasolina en las grandes ciudades. Y sabía la gente que era por el bien del país. Y nos apoyaron, nos respaldaron y se logró disminuir considerablemente el robo de combustible. Si seguimos así, este año nos vamos a ahorrar 50,000 millones de pesos por no permitir el huachicol. Y es dinero que se libera para el pueblo, para las necesidades de la gente. Otro asunto que no se conocía, no porque no quisieran ustedes saberlo, sino porque había mucho control de los medios de información. Los de mero arriba no pagaban impuestos. Piensen en una empresa famosa, de esas muy grandes, un banco famoso, grande. Bueno, pues esa empresa, ese banco que están pensando, no pagaba impuesto, no pagaba, se les condonaban los impuestos. Miren la gran injusticia, cobrarle impuesto al campesino, porque cuando compra una mercancía tiene que pagar un impuesto, ahí está el IVA. Pagan impuestos los obreros, ustedes, las enfermeras, los médicos, los comerciantes pequeños, medianos, empresarios. Y había un grupo predilecto del régimen que no pagaba impuestos, se les condonaban los impuestos. En los últimos 2 sexenios hubo condonaciones a un grupo muy reducido de 400,000 millones de pesos. Entonces eso ya se terminó. Estoy enviando una reforma al artículo 28 de la Constitución. Ya emití un decreto, pero no va a quedar ahí. Vamos a reformar la Constitución al artículo 28 para que quede prohibida la condonación de impuestos a los grandes contribuyentes. Se acabó eso. Y así, muchas cosas. En el sector salud no había medicina, y no porque no hubiese presupuesto. El año pasado se compraron 90,000 millones de pesos de medicinas y de materiales de curación. 90,000 millones de pesos. Pero no había medicinas en centros de salud, en unidades médicas, en hospitales. Ya eso también se está corrigiendo. Estamos haciendo compras consolidadas, evitando la corrupción, y con el mismo presupuesto, estoy seguro, nos va a alcanzar para que no falten las medicinas en el sector salud. Por eso es importante acabar con la corrupción. Y lo otro, que también ayuda mucho, pero bastante, se liberan muchos fondos al desarrollo, es terminar con los lujos en el gobierno. Le costaba mucho al pueblo mantener al gobierno. Es un gobierno, era un gobierno mantenido, y bueno, para nada. Sueldos de 700,000 pesos mensuales, se rayaban. Ya se terminó eso. Ahora nadie puede ganar más que lo que obtiene el presidente. Yo me bajé el sueldo a menos de la mitad de lo que ganaba el presidente Peña Nieto, sin compensaciones, 108,000 pesos, y de ahí para abajo ya no hay sueldos elevadísimos en el gobierno. Y todo esto porque estamos haciendo un esfuerzo para aumentar los sueldos de los de abajo.
Estamos bajando los sueldos de los de arriba para aumentar el sueldo de los de abajo. Por primera vez, y esto no son palabras, hechos, por primera vez en 36 años aumentó el salario mínimo 16% en este año y va a seguir aumentando el salario, porque una mala herencia que dejaron estos neoliberales corruptos es que el salario en México es de los más bajos del mundo. Ahora que tuvimos el problema de la migración de Centroamérica, que querían hasta imponernos aranceles, el gobierno de Estados Unidos, decidimos nosotros impulsar el desarrollo del sur, sureste de México y también apoyar a los países hermanos de Centroamérica. La idea de que la gente, si tiene trabajo en sus pueblos, pues no se ve la necesidad de emigrar. La gente sale no por gusto, sale por necesidad. Entonces, estamos apoyando con cooperación para el desarrollo a Salvador, a Honduras, y pronto lo vamos a hacer también con Guatemala. Soy a días de reunirme con el presidente electo de Guatemala. Estamos llevando a cabo este plan, convenciendo al gobierno de Estados Unidos que no es con medidas coercitivas como se resuelven los problemas sociales, que la paz, la tranquilidad, pues son frutos de la justicia, que el fenómeno migratorio se puede atender si se dan oportunidades de trabajo y de bienestar a los habitantes de México y de Centroamérica. Nosotros tenemos el ideal de que la migración se convierta en opcional, que no sea forzada, que el que se vaya por gusto, que no se vaya por necesidad. Ese es el plan, el sueño que queremos convertir en realidad.